tal amigos? Buenos días, jueves 2 de septiembre. Hoy a las 4 de la tarde Ecuador se enfrenta por eliminatorias mundialistas a Paraguay en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El equipo de todos viene de 2 derrotas y la afición espera obviamente que ganemos ante los paraguayos para mantenernos en zona de clasificación. A esto se suma el hecho de que el partido se realizará con presencia de público una vez que el COE Nacional aprobara los protocolos de bioseguridad. Estos y otros temas los analizamos de inmediato con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, a quien le doy la bienvenida a los desayunos de 24 horas. Economista, buenos días. Buenos días, Liz. Un gusto estar acá, un gusto acompañarles y, bueno, para hablar de esto que tanto nos apasiona y este partido que ya lo tenemos hoy y que seguramente va a significar mucho para todos los ecuatorianos y mucho para los sueños de nuestra selección de estar en el próximo Mundial. Sin duda alguna, estamos ya a pocas horas, contando las horas para que llegue la tarde y poder ver este cotejo de Ecuador frente a Paraguay. Y quiero empezar preguntándole cómo evalúa usted, cómo ve a nuestra tricolor ya en esa preparación, ¿no? Cuando faltan solo horas. Bueno, yo veo un grupo que está muy contento, un grupo alegre. Hemos tenido algunas ausencias por temas de lesiones, sobre todo suspensiones. Pero veo un grupo comprometido, veo un grupo que ha venido otra vez con una alegría inmensa de ponerse la camiseta de la selección, con una ilusión renovada, sintiéndose todavía en una posición estelar en la tabla de posiciones, pero con el compromiso y la responsabilidad de mantenerla, de alguna manera demostrar que es una selección joven, pero una selección que está para pelearles a los mejores de Sudamérica y, ¿por qué no, pensar en soñar en estar en Qatar? Ahora, pero son 3 los partidos decisivos que tendrá Ecuador en menos de una semana contra Paraguay, Chile, Uruguay, con una diferencia muy corta entre todos, es decir, son rivales directos para mantenernos en esta zona de clasificación, pero 2 de esos partidos son en casa. ¿Cómo nos sitúa quizás con cierta ventaja ese hecho? Sí, a ver, todos estos cambios que han habido en el calendario internacional de juegos debido a la pandemia han afectado la planificación de todos, ¿no? Y hoy nos vemos en una situación atípica, sin precedentes, que es tener que jugar 3 partidos en prácticamente una semana. Es una exigencia física, mental, enorme para nuestros jugadores, pero lo será también para todos los demás, así que en eso no podemos quedarnos, no podemos empantanarnos. Seguramente necesitaremos muchísimo de la fortaleza física y de la fortaleza mental de nuestros jugadores, pero estamos convencidos de que hoy tenemos una selección preparada para enfrentar este reto. Y como usted dice, 3 partidos contra 3 selecciones rivales directos en la clasificación. Hoy 3 selecciones que están por detrás nuestro en la tabla de posiciones y eso seguramente nos compromete más a obtener resultados que nos permitan mantener la tabla de esa manera. Yo solamente para recordar, ¿no? Ecuador está en tercero con 9 puntos, Uruguay cuarto con 8 puntos, Paraguay sexto con 7 puntos y Chile séptimo con 6 puntos. Así de apretado está y obviamente pues ahora tenemos la misión de ganar o ganar después de estas derrotas que tuvimos frente a Brasil y Perú. Seguramente se verá un cambio en ese sentido. Hablemos de convocatoria, economista. Usted decía, hemos tenido algunas bajas quizás en esa convocatoria y otros jugadores que presentaban cierta duda en su momento por conflictos, como es el caso de Byron Castillo. ¿Está todo ya solucionado? ¿Ese es un tema que ha quedado cerrado ya sin ningún problema? Sí, a ver, se ha discutido demasiado sobre el tema, Liz, y lo único que yo puedo decir es que la federación no es el ente que certifica ni que emite documentos oficiales sobre la nacionalidad o la edad de un jugador. Por eso nosotros fuimos cautos mientras había alguna investigación o alguna inconformidad de parte del registro civil en la documentación, y ahora una vez que el registro civil ha certificado el cierre de ese proceso, ha limpiado el expediente y ha emitido una cédula ecuatoriana nueva para el jugador, pues hoy la federación lo único que puede hacer es ponerlo a disposición del profesor Alfaro, y el profesor Alfaro entiende que por méritos deportivos hoy el jugador debe ser parte de la selección ecuatoriana de fútbol, y no queda más que sumarlo a
Byron, como sumamos a todos los jugadores, con el mismo cariño, con los brazos abiertos y desearle toda la suerte en esta su primera convocatoria de la selección mayor. Pero la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene que apalancar esa decisión con las certezas, ¿no? En este caso, obviamente, es el registro civil el que tiene que certificar, tenía que haberse realizado toda esa investigación, porque podría traer después problemas más adelante si es que queda algún cabo suelto. Es por eso quizás el tratar el tema, ¿no? Y dejarlo completamente esclarecido. Sí, así es. Para la federación era importante que los documentos estén en regla, que los documentos, como digo, que los entes oficiales, que las autoridades competentes emitan la certificación de que todo esté en regla, y una vez con esto también la federación poder cubrirse de haber hecho las cosas de acuerdo con los documentos oficiales. Así que en eso, si bien demoró un poco, yo creo que hoy estamos tranquilos. El jugador creo que ha venido muy alegre. Para él también debe ser una tranquilidad hoy poder sumarse a la selección ecuatoriana de fútbol ya sin el entredicho. Ahora, se ha previsto, se ha difundido ya una posible alineación de cómo planteará el equipo, ¿no? Se ve quizás mucha combinación de potencia y velocidad. ¿Eso pudiera, usted cree, primar en el partido de hoy a las 4 de la tarde en nuestra tricolor y darnos ese resultado que todos esperamos, que sea un marcador de triunfo, ¿no? Bueno, yo creo que la potencia y la velocidad son dos de los activos más importantes que tienen nuestros futbolistas. Creo que el desgaste que eso causa en el rival, y más jugando en Quito y en la cancha de Liga, que es una cancha muy rápida, seguramente van a ser herramientas importantes de nuestro lado. Aspiramos a que el partido se dé con total normalidad, a que podamos seguramente abrirlo pronto, marcar. Creo que la selección en los últimos partidos y en la Copa América sufrió mucho para marcar, si bien dominó varios de esos partidos desde el trámite, desde la posición de la pelota, desde la creación de jugadas. No tuvimos la suerte y no tuvimos la puntería para marcar tan seguido como hubiéramos querido, ¿no? Así que creo que para la selección hoy es importante marcar pronto, abrir el partido rápido, y que Paraguay tenga que salir a buscar también el arco contrario, y eso nos dé más espacios para poder hacer nuestro fútbol, para poder encontrar esa potencia y esa velocidad, o esos espacios que esa potencia y esa velocidad necesitan para ser efectivos. Bueno, y que así sea. Y este partido tiene a la vez otra connotación importante, y es que marca el regreso del público a los estadios en medio de esta pandemia, ¿no? Y va a ser un gran desafío. ¿Cómo se ha bosquejado ese operativo de seguridad, una vez que incluso va a haber una comisión que va a estar ahí monitoreando efectivamente el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad que se aprobaron, ¿no? Para dar paso a este regreso de los aficionados al estadio? Sí, es un compromiso enorme para la federación, un compromiso enorme para todos quienes vamos a trabajar hoy en el partido. Venimos trabajando con este protocolo desde el mes de octubre, noviembre del año pasado. Nos asesoramos incluso con gente del exterior que estuvo a cargo del regreso del público a la Premier League, para saber un poco cómo llevar todo esto, ¿no? Porque somos responsables desde la llegada del público al estadio, desde que no se aglomere en las afueras, en los parqueos, en la compra de comida, de memorabilia afuera, y después los accesos, después la acomodación de la gente en sus espacios, la emisión de los tickets, el que sean tickets digitales nominales para poder saber quién llega. Pues es un requisito haber estado o estar vacunado o haberse hecho una PCR dentro de 72 horas previas al partido. Entonces eso nos exige muchísimo en cuanto a certificar la identidad del aficionado que finalmente se está presentando en los accesos a los anillos exteriores del estadio, y después a los accesos ya a los graderíos. Así que ha sido un trabajo intenso. Creo que en esto hay que agradecer también al COE Nacional, que nos ha acogido y lo ha trabajado con nosotros, ha puesto su equipo de trabajo y todos los ministerios involucrados al servicio de esta comisión conjunta, que es quien hoy va a controlar
que las cosas se cumplan y como digo, es un compromiso y una responsabilidad grandísima porque seguramente del comportamiento del aficionado hoy en el partido dependerá mucho si el fútbol ecuatoriano en general, Liga Pro, partidos de copas internacionales y la misma selección pueden seguir demostrando que el público puede estar en los estadios de una manera segura. Nosotros nos hemos asegurado de tener trazabilidad sobre lo que suceda con los aficionados que hoy van a estar en el estadio, así que mediante encuestas podremos además saber si es que el evento causó algún problema sanitario o definitivamente el evento, respetando las normas, no causa ningún problema y ese va a ser un dato que nuestras autoridades, o valioso para nuestras autoridades para poder decidir en el futuro qué hacer no solo con el fútbol, sino con todos los eventos masivos. Así que hoy es un partido crucial también, creo que el aficionado se juega un partido crucial en cuanto a la vuelta a la normalidad en el fútbol y en los eventos de asistencia masiva y le pedimos por este intermedio que cumpla con todos los protocolos, que cumpla con todas las normas, que cumpla con todo lo que le pedimos, que disfrute del espectáculo, pero respetando todos los protocolos porque va a ser muy importante para la selección y para el fútbol ecuatoriano que así sea. No, definitivamente la organización, la afición juega ese partido también importante, como usted decía, porque estará en la mira. De lo que resulte hoy se podrá establecer o derivar el hecho de que, como usted ya lo mencionaba, el COE lo ha dicho así, otros partidos tengan público también presencial en el estadio, ¿no? Y ahora, ¿cómo se ha hecho el control? ¿Se lo hará para verificar que las personas que acudan tengan pues su PCR, en ese caso, como usted lo mencionaba, o ya su dosis completa de vacunación? Bueno, nosotros, la venta de boletos, como ustedes la conocen, es únicamente digital. Correcto. Se abrió hace un par de días, se ha cerrado a la medianoche del día de ayer para el partido con Paraguay, sigue abierto para el partido con Chile. El aficionado, como parte del proceso, tiene que subir al sistema la vacunación, el certificado de vacunación o en su defecto una PCR hecha dentro de 72 horas antes del partido. Una vez validado esto en el sistema, nosotros enviamos un boleto digital dentro de las últimas 24 horas previas al partido al aficionado por el correo electrónico que registró en el momento de la compra del boleto. Ese certificado o este boleto digital tiene un código QR que contiene toda la información del aficionado y que va a ser validado en los accesos con su cédula de identidad. Es decir, tiene que haber una equivalencia entre la información que contiene el código QR y la información de la cédula física que se deberá presentar en todos los accesos. Así certificamos que el aficionado, en efecto, que compró el boleto y que se certificó y que cargó los documentos que validan su vacunación o su prueba PCR, es en efecto el aficionado que se presenta a los accesos y de esta manera también podemos tener una base de datos efectiva de los aficionados que asistieron, como decía, para poder de alguna manera perseguir o llevar una estadística de lo que pasó en los próximos días con ese aficionado en cuanto a su salud, ¿no? Ahora, economista, ¿cuántas personas se prevé se den cita hoy en el estadio Rodrigo Paz Delgado, considerando el tema del aforo y también esa respuesta al tema de abonos, ¿no? Sí, a ver, nosotros hicimos una venta, adicionalmente teníamos a nuestros Inchenials, que fueron las personas que, sin prever todo esto que estaba por suceder, confiaron en la selección primero y compraron sus abonos antes del inicio de la eliminatoria. A ellos les hemos dado prioridad. Adicionalmente, pues tenemos algunas entradas familiares de los jugadores, del cuerpo técnico, etcétera, etcétera. Yo calculo que hoy el partido se juega con unas 10, 11 mil personas en el estadio. Ahora, hay quienes han comentado que les parece que los precios de estas entradas han sido un costo inusual, que ha estado por encima quizás de lo que se esperaba. ¿La razón detrás de ese incremento en el valor de las entradas, economista? Sí, es difícil por todo lo que vivimos, Liz. Lamentablemente hoy
el montar un espectáculo con todo lo que se tiene que hacer en cuanto a protocolos y hace poco explicaba solo un pequeño resumen de todos los procesos que se tiene que montar para poder tener hoy a los aficionados en el estadio. Tiene un costo agregado bastante grande y ese costo es algo que no depende de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, depende más de las exigencias, ni siquiera de nuestras autoridades, sino las exigencias de la situación en general. Hoy, por ejemplo, en el estadio van a trabajar cerca de 500 personas solo en el control del aficionado, en la ubicación del aficionado en los graderíos, en sus respectivos puestos, en controlar que el aficionado no se mueva, no se junte, use su mascarilla todo el tiempo. Así que para la Federación hoy lo importante no es realmente cuánta gente compre o no compre las entradas, a pesar de que eso sí es importante por el apoyo, pero lo más importante para nosotros es demostrarle al aficionado que puede llegar seguro y puede estar en un ambiente seguro en el estadio, para esos aficionados que todavía no tienen la confianza necesaria para asistir, ¿no? Quizás desde el primer partido muchos estamos todavía temerosos de ir a un sitio donde no sabemos qué nos espera, así que hoy lo importante era demostrar eso, y lo importante es demostrarles a nuestras autoridades que así como ha venido sucediendo ya en el último año y medio, el fútbol puede respetar protocolos y el fútbol puede de alguna manera asegurar la salud de quienes asisten a su espectáculo. Pero esto redunda, economista, en un tema en que se ha tenido que incurrir en inversión, no sé, en tecnología para poder establecer un mejor control dentro del estadio, incremento de personal, quizás también para realizar ese control específico, minucioso, que no permita pues dar paso a alguna falla, sino más bien a todo lo contrario. Sí, justamente hoy tenemos que implementar una plataforma tecnológica para poder, como digo, tener un boleto digital, tener códigos QR, personal que hoy y durante toda la noche estuvo validando todos los documentos ingresados al sistema, pruebas PCR, certificados de vacunación. Lo que sí creo que es un antecedente muy bueno para lo que está por venir, más allá de pandemia o no pandemia. Creo que hoy con este sistema hay muy pocas posibilidades o nulas posibilidades de que se incurra ya en reventa de boletos, por ejemplo, y le pido al aficionado que si es que llega a haber algún intento de esto o se llega a detectar algún intento de esto, por favor lo denuncie a través de los canales que la Federación pone a disposición del aficionado, y creo que si bien nos ha costado muchísimo y hoy, como usted dice, es una inversión importante que tuvimos que hacer en un cortísimo plazo para poder tener público nuevamente en el estadio, esto va a ser un antecedente importante para una forma más moderna de vender boletos y una forma más moderna de asistir al estadio en el futuro. Ahora, si bien es cierto, esto de control está dentro del estadio, ya estamos acostumbrados a lo que ha sido normalmente, ¿no? Una fiesta previa también en las afueras del estadio, esa coordinación quizás con la Policía Nacional para mantener también un operativo de control, para evitar que no solamente pueda redundar en algo, traer alguna consecuencia, más bien lo que pase dentro, sino, como digo, desde fuera, ¿no? Sí, así es. Por eso es un operativo conjunto de la policía, un operativo conjunto con los ministerios involucrados, salud, transporte, etcétera, etcétera, gobierno, porque tenemos que controlar desde afuera y desde lejos al aficionado. Es decir, hoy se han establecido 3 anillos de seguridad en las afueras del estadio Rodrigo Paz Delgado, porque vamos a tener que hacer un ingreso ordenado para poder asegurar la distancia y asegurar todas las medidas que el aficionado tiene que tomar antes de ingresar al estadio, como desinfección de manos, como controles de seguridad para saber que no se ingresan alimentos, que no se ingresan botellas, que no se ingresan objetos que puedan poner en riesgo el espectáculo. Así que ha sido un trabajo terriblemente intenso en estos últimos días. Es menester agradecer al COE Nacional, como digo, a todos los ministerios involucrados, al equipo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y por supuesto creo que agradecer al aficionado ecuatoriano que ha empezado por vacunarse, por asistir a las jornadas de vacunación, y eso hoy permite que pueda estar en el estadio, al gobierno nacional que ha tenido hoy el anuncio, y coincide con el partido, el anuncio del éxito de su plan de vacunación, de la oferta que hizo.
Creo que todo eso nos ha hecho sentir más seguros de poder hoy aventurarnos unos pocos a ir al estadio y a sentirnos confiados de que vamos a estar bien en el estadio al mismo tiempo que vamos a poder apoyar a nuestra selección, que tanto lo necesita, porque no es lo mismo un estadio vacío. Más aún cuando Ecuador es un país futbolizado, ¿no? Y quisiera pedirle su opinión también sobre otra situación que, si bien no ha repercutido quizás directamente en el Ecuador, pues sí en otras selecciones, ¿no? Este hecho de que la postura que tienen ciertas ligas como la inglesa, la italiana, la española, de no dejar que sus jugadores acudan a convocatorias de sus selecciones por la situación de la pandemia, ¿no? Sí, la verdad es que es una pena. Chocan muchas veces los intereses de los clubes con los intereses del calendario o de FIFA y sus selecciones y sus federaciones en el calendario internacional. Creo que el calendario internacional y las fechas de partidos de selecciones es algo que el fútbol debe defender a muerte, porque creo que es parte de la historia, parte de ese espíritu que sigue manteniendo la emoción, que sigue manteniendo la pasión en los aficionados. No hay nada como ponerse la camiseta de una selección, no hay nada como ir a alentar a una selección que encima tiene una camiseta que representa una bandera y que representa a un país entero. Creo que los mundiales, las Copas América, las Eurocopas, las Copas africanas, etcétera, 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 son eventos que han marcado la historia y han hecho que el fútbol hoy sea lo que es. Entonces creo que debemos defenderlos y creo que hoy el llamado es a que los clubes en general en el mundo entiendan que si bien hoy ellos también tienen que hacer un esfuerzo y entendemos el esfuerzo que hacen con sus jugadores, esto va en beneficio del fútbol en general y de la afición y del nacimiento de nueva afición en el mundo, ¿no? Yo creo que hoy si bien entendemos todo lo que se juegan los clubes al enviar a sus jugadores, necesitamos decirles que las federaciones estamos siendo absolutamente responsables con lo que hacemos, responsables con los viajes, responsables con los itinerarios, con las medidas, con las burbujas, antes, durante y después de los partidos para asegurar la salud de sus jugadores y creo que ojalá en octubre no tengamos estas novedades. Si bien Ecuador no ha tenido ninguna en cuanto a la llegada de sus jugadores, sí nos da pena que hoy la eliminatoria sudamericana se vaya a privar en esta fecha de tener a varios de sus mejores jugadores brasileros, uruguayos, chilenos, paraguayos que han anunciado la no venida debido a la negativa de sus clubes. Bueno, sobre todo porque, como decíamos ahora, no ha repercutido en Ecuador, pero en algún momento pudiera ser en alguna de las convocatorias. Quiero agradecerle al economista que haya estado esta mañana con nosotros, ampliando los detalles de lo que será ese gran operativo que se implementará, lo que se espera de esa afición, lo que va a ser la organización de este lado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para que todo resulte hoy en un partido exitoso en todos los sentidos, y a desearle a nuestra tricolor que hoy pues el marcador nos dé ese triunfo al Ecuador. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Liz. Creo que hoy el llamado es a eso, a la unidad, a la unión de todos los ecuatorianos detrás de su selección. Creo que hoy se tienen que acabar las discusiones de si nos gusta la convocatoria, no nos gusta la convocatoria, nos gusta la alineación o el planteamiento, a pesar de que eso es el espíritu del fútbol y hay que entenderlo así. El aficionado lo vive y lo vive más desde el corazón que desde la razón y por eso el fútbol es tan lindo, ¿no? Porque hay 17 millones de ecuatorianos y seguramente 17 millones de técnicos que sabemos o nos gusta una cosa y no nos gusta otra, pero creo que hoy el aliento y el apoyo desde el estadio, pero también desde fuera del estadio, desde el sitio de cada uno de nosotros, la selección necesita sentirlo, lo va a sentir y eso va a ser muy importante al momento de lograr un resultado que nos permita seguir con el sueño. Confiaremos en que nuestros jugadores, gracias a usted, confiaremos en que nuestros jugadores dejarán todo de sí en la cancha.